La isla estaba bañada por la luz dorada del amanecer, con el cielo reflejándose en el océano como un espejo infinito. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la costa marcaba el inicio de un nuevo día. Los habitantes despertaban con la certeza de que la vida allí era simple, predecible y perfecta. Los pescadores salían al mar con sus pequeñas embarcaciones de madera, guiados por los secretos transmitidos de generación en generación. Sus redes caían con precisión en las aguas cristalinas, y siempre regresaban con el fruto de su trabajo, peces plateados que brillaban bajo el sol. En la orilla, los niños corrían descalzos por la arena, saludando a sus padres con risas y gritos de alegría. En el interior de la isla, los agricultores se arremangaban las camisas y caminaban hacia los campos, donde la tierra fértil les ofrecía arroz, maíz y frutas tropicales en abundancia. Cada hoja, cada raíz, cada gota de sudor tenía un propósito en ese delicado equilibrio natural que regía sus vidas. Las casas de madera, construidas con materiales tomados de la misma naturaleza que los rodeaba, se alineaban en armonía con el paisaje. No había prisas, no había grandes preocupaciones, solo el flujo continuo de las estaciones y la certeza de que el sol siempre volvería a salir. La comunidad era unida, solidaria, como una gran familia donde todos se conocían y compartían sus días. En las noches, después de las jornadas de trabajo, los ancianos se reunían en la plaza central para contar historias bajo la luz de las estrellas. Los niños se sentaban a su alrededor, con los ojos abiertos de asombro, escuchando relatos de tiempos pasados, de aventuras en el mar, de criaturas míticas que habitaban las profundidades del océano. Pero la vida en la isla estaba a punto de cambiar. Algo imperceptible al principio comenzaba a moverse en la oscuridad, entre las sombras de los graneros y las raíces de los árboles. Un nuevo sonido se sumaba al paisaje nocturno, un rasguño sutil, un murmullo apenas audible. Nadie prestó atención al principio. ¿Qué importancia tenía un pequeño ruido en una isla donde todo transcurría en paz? Pero los signos estaban ahí, esperando ser descubiertos. Una mañana, el granjero Takeshi caminó hacia su almacén de arroz, como lo hacía cada día. Al abrir la puerta, el olor inconfundible de la humedad y la putrefacción le golpeó el rostro. Al iluminar el interior con su lámpara de aceite, su corazón se encogió. El suelo estaba cubierto de granos destrozados, reducidos a polvo y excrementos. Habían estado allí. Algo había estado allí. El rumor comenzó a extenderse entre los habitantes. No era solo Takeshi. Otros granjeros encontraron sus cosechas devastadas, sus alimentos arruinados. Al principio, pensaron que era obra de pequeños roedores, una molestia menor que podía resolverse con trampas. Pero cuando las trampas resultaron ineficaces y la plaga siguió extendiéndose, la preocupación se convirtió en pánico. No eran simples roedores. Eran ratas, cientos, tal vez miles, multiplicándose a un ritmo aterrador. Por las noches, los ruidos se volvieron inconfundibles. Un ejército invisible se movía en la oscuridad, invadiendo los campos, los hogares, los almacenes. Los intentos de erradicarlas fueron inútiles. Las trampas eran burladas, el veneno ignorado o insuficiente. Cada mañana, la isla amanecía con nuevas señales de destrucción. Los pescadores, al regresar del mar, encontraban sus redes roídas, sus embarcaciones dañadas. Los agricultores veían con impotencia cómo sus cosechas se reducían a nada. La comunidad entera comenzó a sentir el peso del miedo. La isla, su refugio seguro, su hogar, estaba bajo ataque. No de invasores humanos, no de desastres naturales, sino de algo más sigiloso, más despiadado. El alcalde Idoi convocó una reunión de emergencia. Las familias se reunieron en la plaza central, sus rostros reflejaban la angustia de no saber qué hacer. Se discutieron soluciones tradicionales, pero todos sabían que habían fracasado. Fue entonces cuando un anciano, un hombre de barba blanca y mirada serena, levantó la voz por encima del murmullo de la multitud. Oh sí, el más sabio de los isleños,
propuso una solución que nadie había considerado antes: traer gatos a la isla. Era una idea extraña, casi absurda. Los gatos eran criaturas ajenas a la vida en la isla, pero eran depredadores naturales de las ratas. Podrían ser la única esperanza. La decisión no fue unánime. Algunos temían que traer una nueva especie fuera tan peligroso como la plaga misma. Nadie sabía cómo se adaptarían los gatos a un entorno tan distinto. Pero el hambre y la desesperación hablaban más fuerte. No había opción. Takeshi fue enviado al continente con un grupo de voluntarios, con la misión de traer un ejército silencioso, una fuerza capaz de enfrentar la invasión en su propio terreno. Pasaron semanas, y cuando los botes regresaron, la isla entera se reunió en la costa para recibirlos. Desde las embarcaciones, los maullidos resonaban como un presagio de lo que estaba por venir. 1000 gatos, de todas las razas y tamaños, saltaron a la arena, observando su nuevo hogar con ojos curiosos y cautelosos. Al principio, se mostraron inseguros, explorando el territorio con recelo. Pero pronto sus instintos tomaron el control. Lo que siguió fue una cacería metódica y despiadada. Como sombras silenciosas, los gatos se movían por la isla, patrullando los callejones, los almacenes, los campos. Las ratas, que habían reinado en la oscuridad, encontraron de pronto un enemigo implacable. Ya no podían moverse con libertad, ya no eran invisibles. Día tras día, la balanza comenzó a inclinarse. Los graneros dejaron de ser saqueados, los cultivos volvieron a crecer sin ser devorados. Los isleños comenzaron a respirar con alivio. Su estrategia había funcionado. El enemigo había sido derrotado. Pero con el tiempo, un nuevo problema emergió. Los gatos, que habían llegado como salvadores, comenzaron a multiplicarse. Sin depredadores naturales y con un territorio vasto, su población creció sin control. Los campos se llenaron de pequeños felinos que no solo cazaban ratas, sino que también comenzaron a alterar el ecosistema de la isla. Las aves locales, que antes volaban libremente, ahora eran cazadas. La fauna nativa empezó a disminuir. Y lo que había sido una solución se estaba convirtiendo en una nueva amenaza. Los isleños, que habían celebrado la llegada de los gatos, comenzaron a darse cuenta de que habían creado un nuevo problema. La isla, que una vez les perteneció, ahora estaba dominada por estos depredadores. No podían deshacerse de ellos, pero tampoco podían ignorar lo que estaba sucediendo. Las reuniones volvieron a convocarse, esta vez para discutir cómo controlar la nueva población. Algunos proponían la esterilización, otros querían limitar el número de gatos en ciertas áreas. Pero una cosa era segura, la isla nunca volvería a ser la misma. Con el tiempo, la historia de la isla atrajo la atención del mundo exterior. Turistas y científicos llegaron para presenciar el fenómeno. Lo que una vez fue una comunidad aislada ahora era un destino turístico inusual, donde los gatos dominaban las calles y los visitantes llegaban a tomar fotos y alimentar a los felinos. Los habitantes de la isla, que alguna vez vivieron en paz y armonía con la naturaleza, aprendieron una lección sobre el equilibrio y las consecuencias de alterar el orden natural. Y aunque el problema de las ratas quedó en el pasado, una nueva realidad se asentó sobre ellos. La isla ya no era solo su hogar, ahora pertenecía también a los gatos. Las noches en la isla siempre habían sido tranquilas. El sonido de las olas golpeando suavemente la orilla, el susurro de las hojas movidas por la brisa y el ocasional canto de un grillo componían la sinfonía nocturna de aquel pequeño paraíso. Sin embargo, una noche, un sonido nuevo comenzó a mezclarse con el ambiente. Al principio, era un rasguño suave, casi imperceptible, como el roce de hojas secas movidas por el viento. Luego, se convirtió en un murmullo constante, un crujir inquietante que se deslizaba en la oscuridad. Nadie lo notó al principio. ¿Por qué habrían de hacerlo? La isla siempre había estado en armonía con la naturaleza. Los aldeanos, ocupados con sus cosechas y la pesca,
No prestaron atención a los primeros signos de la invasión. Pero lentamente, lo que parecía un problema menor comenzó a crecer. Los primeros en darse cuenta fueron los niños, que jugaban descalzos en los caminos de tierra. Comenzaron a notar pequeños roedores deslizándose entre la maleza. Eran rápidos, escurridizos, y parecían moverse en grupos. Los niños, sin comprender la magnitud del problema, los observaban con una mezcla de curiosidad y temor. Pero cuando comenzaron a aparecer restos de comida mordisqueada en las despensas y ruidos inusuales en los techos de las casas, los adultos empezaron a inquietarse. Takeshi, uno de los granjeros más antiguos de la isla, fue el primero en enfrentarse cara a cara con la amenaza. Como cada mañana, se levantó antes del amanecer y caminó hacia su granero para revisar sus sacos de arroz. Sin embargo, al empujar la pesada puerta de madera, un olor rancio y penetrante lo detuvo en seco. Encendió su lámpara y, al iluminar el interior, sintió como un escalofrío recorría su espalda. El suelo estaba cubierto de granos destruidos, reducidos a polvo y excrementos. Los sacos estaban desgarrados, sus bordes deshilachados por pequeños dientes afilados. El arroz, que debía alimentar a su familia durante meses, se había convertido en una masa inútil de desechos. Takeshi sintió una mezcla de furia y desesperación. El pánico comenzó a extenderse entre los habitantes cuando más agricultores descubrieron que sus cultivos y provisiones estaban siendo atacados. Lo que al principio parecía un problema menor se transformó en una amenaza real. En las siguientes semanas, los daños aumentaron. No solo los graneros eran saqueados, sino que las ratas comenzaron a invadir las casas, mordiendo maderas, cables y todo lo que estuviera a su alcance. Los pescadores también sintieron el impacto. Al regresar de sus jornadas en el mar, encontraban sus redes roídas, con agujeros que las hacían inservibles. Algunos barcos pequeños incluso tenían signos de mordeduras en sus cuerdas y velas. La comunidad entera estaba en peligro. Las noches, antes apacibles, ahora estaban llenas de ruidos extraños. Rasguños en las paredes, crujidos en los techos, pequeños chillidos que hacían que los niños se despertaran asustados. Los isleños intentaron contener la invasión con los métodos tradicionales, colocaron trampas, esparcieron veneno en los rincones de sus casas y trataron de mantener sus provisiones bien resguardadas. Pero las ratas eran astutas. Aprendieron rápidamente a evitar las trampas, ignoraban el veneno o lo devoraban sin sufrir efectos letales. La situación se volvió crítica. La isla, antes un refugio de paz, ahora estaba bajo asedio. Los aldeanos se reunieron en la plaza principal para discutir soluciones. El alcalde Idoi, un hombre sabio y respetado, se puso de pie en el centro, su expresión reflejaba la preocupación de todos. Si no resolvemos este problema ahora, dijo con voz grave, podríamos perder nuestra isla. Se propusieron diferentes ideas, pero ninguna parecía viable. Necesitaban una solución rápida y efectiva. Fue entonces cuando Osi, un anciano que había vivido lo suficiente para recordar tiempos difíciles, levantó la voz. Si los métodos convencionales han fallado, dijo, tal vez es momento de recurrir a la naturaleza para solucionar este problema. Los aldeanos lo miraron con incertidumbre. Gatos, continuó Osi. Necesitamos traer gatos. Hubo un murmullo en la multitud. La idea sonaba extraña, pero al mismo tiempo, tenía sentido. Los gatos eran cazadores naturales de roedores. Si llevaban suficientes gatos a la isla, tal vez podrían recuperar el equilibrio que habían perdido. No todos estaban convencidos. Algunos temían que traer una nueva especie pudiera crear otros problemas. ¿Y si los gatos se volvían incontrolables? ¿Y si terminaban convirtiéndose en una plaga por sí mismos? Pero la desesperación era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Finalmente, se tomó la decisión. Takeshi y un grupo de voluntarios partirían al continente para traer gatos. Era una apuesta arriesgada, pero era su última esperanza.
Mientras los botes se alejaban hacia el horizonte, los aldeanos miraban con incertidumbre. No sabían qué futuro les esperaba, solo que el enemigo ya estaba entre ellos, devorando su hogar desde dentro. Los isleños nunca habían tenido que enfrentarse a una amenaza como esta. En el pasado, habían superado tormentas, temporadas de sequía y hasta incursiones de piratas en tiempos antiguos, pero nunca antes un enemigo tan pequeño había puesto en jaque su existencia. Al principio, intentaron confiar en los métodos tradicionales, los mismos que sus ancestros habían utilizado durante generaciones para controlar las plagas. Las trampas de madera fueron colocadas en cada granero, en los rincones de las casas y en los almacenes de comida. Durante la primera noche, algunas lograron atrapar un par de ratas, pero cuando los aldeanos se despertaron al amanecer, descubrieron que era inútil. El número de roedores parecía haberse duplicado. Era como si las trampas no hicieran ninguna diferencia. El veneno fue el siguiente recurso. Mezclaron pequeños trozos de pescado con sustancias tóxicas y los esparcieron por los caminos y los alrededores de los cultivos. Durante un par de días, encontraron algunos cuerpos de ratas sin vida, pero pronto notaron algo aterrador. Las ratas más jóvenes evitaban las zonas con veneno, como si hubieran aprendido a reconocer el peligro. Algunas incluso parecían inmunes, devorando los cebos sin sufrir consecuencias. Los isleños comprendieron con horror que estaban luchando contra un enemigo que aprendía y se adaptaba rápidamente. La desesperación comenzó a crecer. Las cosechas seguían siendo devoradas, las reservas de arroz menguaban día tras día y los pescadores temían que sus redes fueran completamente destruidas. En las noches, el sonido de los roedores era ensordecedor. Cientos de pequeñas patas corriendo sobre los tejados, el crujir de madera siendo roída, el incesante chillido de criaturas que no mostraban señales de detenerse. Para algunos, el miedo se convirtió en paranoia. Algunas familias comenzaron a dormir con palos junto a sus camas, golpeando las paredes cuando escuchaban movimientos. Otros cerraron herméticamente sus casas, bloqueando cualquier rendija por la que una rata pudiera colarse. Pero era imposible tapar todos los agujeros. Siempre encontraban una manera de entrar. En el pequeño mercado del pueblo, la tensión crecía con cada día que pasaba. La comida escaseaba, los rostros de los comerciantes reflejaban preocupación y los clientes discutían acaloradamente sobre quién debía recibir las últimas provisiones. Lo que antes era una comunidad pacífica ahora estaba al borde del colapso. El alcalde Idoy, un hombre de avanzada edad pero con una mente lúcida y calculadora, sabía que la situación no podía continuar así. Si no encontraban una solución pronto, la isla colapsaría. Los aldeanos no solo perderían sus cultivos, sino también su hogar. Consciente de la gravedad del problema, decidió convocar a todos en la plaza principal. Desde temprano, se escucharon los tambores que anunciaban la reunión de emergencia. Hombres, mujeres y niños se congregaron alrededor del antiguo árbol de mango, el punto de encuentro donde durante siglos se habían tomado las decisiones más importantes para la isla. Cuando el alcalde subió al improvisado escenario de madera, su expresión era grave. Miró a su gente, vio el miedo en sus rostros, el agotamiento en sus cuerpos. Sabía que no podía darles falsas esperanzas. Nuestro hogar está en peligro, dijo con voz firme. Lo que comenzó como una simple molestia se ha convertido en una amenaza para nuestra supervivencia. Hemos intentado enfrentarlo con nuestras propias manos, pero este enemigo no puede ser derrotado con los métodos que conocemos. Un murmullo recorrió la multitud. Los aldeanos asintieron en silencio, reconociendo la dura verdad. Si no encontramos una solución pronto, continuó, no solo perderemos nuestras cosechas. Perderemos nuestra isla. La desesperación se reflejaba en los ojos de los más ancianos, aquellos que habían nacido y crecido en esa tierra, que la habían trabajado y protegido durante generaciones. Nadie quería imaginar un futuro donde su hogar estuviera condenado. Por eso, esta noche, debemos tomar una decisión, anunció el alcalde. Cualquier idea,
Cualquier solución, por más extraña que parezca, debe ser escuchada. No podemos permitirnos ignorar ninguna posibilidad. El silencio cayó sobre la multitud. Por un momento, nadie supo qué decir. Todos sabían que estaban al borde del desastre, pero ¿quién tenía una solución real? ¿Quién podía ofrecerles una salida a esta pesadilla? Fue entonces cuando una voz se elevó entre la multitud. Era Ozzy, un anciano que había pasado toda su vida observando la naturaleza, aprendiendo de los ciclos de la tierra y los animales. Se apoyó en su bastón de madera y miró a los presentes con ojos sabios. Si las ratas son el problema, dijo con calma, la solución debe venir de la naturaleza misma. La gente lo miró con confusión. Necesitamos traer gatos, sentenció. Hubo un momento de silencio. Luego, varios comenzaron a murmurar entre sí. La idea sonaba extraña, incluso ridícula para algunos. ¿Gatos? ¿Cómo podrían resolver un problema tan grande? Los gatos son depredadores naturales de los roedores, continuó Ozzy. Donde hay gatos, las ratas no prosperan. Si traemos suficientes, podremos recuperar el equilibrio que hemos perdido. Algunos aldeanos asintieron lentamente, comprendiendo la lógica detrás de sus palabras. Otros, sin embargo, no estaban tan convencidos. ¿Y si los gatos se convierten en otro problema?, preguntó una mujer del fondo. ¿Y si en lugar de librarnos de las ratas, solo traemos una nueva plaga? Esa es una posibilidad, admitió Ozzy. Pero debemos preguntarnos qué es peor, arriesgarnos a que los gatos se conviertan en un desafío futuro o permitir que las ratas destruyan nuestra isla en el presente. El debate se encendió. Algunos argumentaban que los gatos eran la única opción viable. Otros temían que una solución tan drástica pudiera traer consecuencias inesperadas. Pero al final, la desesperación pesó más que la duda. No tenían otra alternativa. Si no actuaban ahora, pronto sería demasiado tarde. Takeshi, el granjero que había sido uno de los primeros en sufrir las consecuencias de la plaga, se puso de pie. Si esto es lo que debemos hacer, yo mismo iré al continente a buscar los gatos, declaró. El alcalde asintió con solemnidad. Entonces, que así sea, dijo. Que la expedición parta cuanto antes. Esa noche, mientras la isla dormía, un pequeño grupo de hombres se preparaba para zarpar. Su misión era traer la esperanza de regreso a la isla. Lo que nadie sabía era que esta decisión cambiaría para siempre el destino de su hogar. Las semanas pasaron con una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras Takeshi y su grupo de voluntarios estaban en el continente buscando gatos, los isleños continuaban su lucha diaria contra la plaga de ratas, tratando de contener el daño tanto como fuera posible. Cada noche, los sonidos de los roedores corriendo por los tejados y destrozando provisiones recordaban la urgencia de encontrar una solución definitiva. Cuando finalmente llegó el día esperado, los habitantes de la isla se congregaron en la costa para recibir a la embarcación que transportaba su última esperanza. El barco se mecía suavemente sobre las olas, y en su interior, en jaulas de madera y pequeñas cestas, cientos de pares de ojos felinos observaban con curiosidad el nuevo mundo que se abría ante ellos. Los maullidos resonaban en el aire, una cacofonía de sonidos que anunciaba la llegada de un ejército singular. El desembarco fue un espectáculo en sí mismo. Al abrir las jaulas, algunos gatos salieron con cautela, sus patas tocando por primera vez la tierra de la isla, moviendo sus orejas ante los sonidos desconocidos. Otros, más intrépidos, saltaron de inmediato y comenzaron a explorar el entorno con una curiosidad imparable. Olfateaban el suelo, trepaban por las estructuras de madera, y algunos incluso se internaron en los campos, como si ya intuyeran la misión que les esperaba. Los isleños observaban con una mezcla de asombro y escepticismo. Habían depositado todas sus esperanzas en estas criaturas, pero nadie podía asegurar que realmente funcionaría. Durante los primeros días,
los gatos parecían más interesados en adaptarse a su nuevo hogar que en cazar. Se movían en pequeños grupos, reclamando espacios como propios y marcando su territorio. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus instintos tomaran el control. Al caer la noche, los sonidos en la isla comenzaron a cambiar. Ya no se escuchaban solo los chillidos de las ratas y el crujir de la madera siendo mordisqueada. Ahora, un nuevo ruido dominaba la oscuridad, el sigiloso movimiento de los felinos acechando en las sombras. Ojos brillantes parpadeaban entre los cultivos, sigilosos cazadores deslizándose entre la maleza. Los resultados no tardaron en hacerse evidentes. En los almacenes y graneros, donde antes las ratas se movían con total libertad, los gatos patrullaban incansablemente, esperando el menor movimiento para lanzarse con velocidad y precisión. Por las calles del pueblo, los roedores que antes corrían en todas direcciones ahora se movían con cautela, sus números comenzando a disminuir de manera notable. Los primeros en notar la diferencia fueron los agricultores. Takeshi fue uno de los que sintió el cambio más rápido. Una mañana, al revisar su granero, descubrió con alivio que el arroz almacenado permanecía intacto. Ya no había excrementos de ratas entre los sacos ni signos de que los roedores hubieran estado festinando durante la noche. Fue la primera vez en meses que pudo respirar tranquilo. Funcionó, susurró para sí mismo, con una sonrisa de incredulidad. Pronto, otros habitantes comenzaron a notar lo mismo. La invasión de ratas estaba siendo controlada de manera efectiva y natural. Los gatos se habían convertido en patrulleros implacables, ocupando cada rincón de la isla y estableciendo su dominio. En cuestión de semanas, la plaga que había amenazado con destruir la isla estaba desapareciendo. Los isleños comenzaron a mirar a los gatos con nuevos ojos. Al principio los habían visto solo como una solución temporal, pero ahora comprendían que estos animales habían traído consigo algo más que un control de plagas, habían restaurado el equilibrio natural. Los niños, fascinados por la presencia de tantos gatos, comenzaron a acercarse a ellos con cautela, ofreciéndoles pequeños trozos de pescado seco o acariciándolos tímidamente cuando se dejaban. Algunos gatos, acostumbrados a la presencia humana, comenzaron a responder con afecto, frotando sus cuerpos contra las piernas de los aldeanos o siguiendo a los pescadores hasta los muelles. Sin embargo, a pesar del alivio generalizado, algunos isleños todavía tenían reservas. Sabían que habían tomado una decisión drástica y que, aunque ahora parecía ser la solución perfecta, aún no podían prever todas las consecuencias. «Hemos traído una nueva fuerza a nuestra isla», dijo Ozzy en una de las reuniones del consejo. «Debemos recordar que la naturaleza siempre encuentra una forma de balancearse. Ahora, los gatos han cumplido su propósito, pero ¿qué ocurrirá después?». Era una pregunta que pocos querían responder en ese momento. Por ahora, lo único que importaba era que la isla estaba a salvo, al menos por un tiempo. Los días transcurrían en la isla con una sensación renovada de paz. Por primera vez en mucho tiempo, los granjeros podían cosechar sin temor a perder su producción, los almacenes estaban llenos y los pescadores ya no encontraban sus redes roídas por dientes afilados en la noche. La comunidad entera comenzó a respirar con tranquilidad, sintiendo que el orden había sido restaurado gracias a la presencia de los gatos. Al principio, los isleños veían a los felinos como salvadores. Los niños los seguían por las calles, observando con fascinación cómo se deslizaban entre las sombras con la elegancia de un cazador nato. Algunos gatos comenzaron a entrar en los hogares, cómodos con la calidez de los refugios humanos, y no tardó en ocurrir lo inevitable, los habitantes de la isla empezaron a encariñarse con ellos. En cada casa, en cada negocio, en cada rincón de la isla, había al menos un gato descansando al sol o vigilando su territorio. Pero la armonía duró poco. Con la desaparición casi total de las ratas, la isla comenzó a experimentar un nuevo problema. Lo que antes era una plaga, ahora se había convertido en una especie extinta dentro de ese pequeño ecosistema, lo que alteró drásticamente el equilibrio natural. Sin un enemigo al que cazar de manera constante,
Los gatos comenzaron a volcar su atención hacia nuevas presas. Los habitantes lo notaron primero con los pájaros. En los días anteriores a la llegada de los gatos, la isla estaba llena de cantos al amanecer, con bandadas de aves revoloteando entre los árboles y descansando en los techos de las casas. Ahora, cada vez eran menos. Las plumas dispersas en los caminos y los pequeños cadáveres encontrados en los callejones comenzaron a ser una señal de alerta. Los granjeros también fueron los siguientes en darse cuenta. En los arrozales y huertos, donde antes solo había preocupación por proteger las cosechas de las ratas, ahora los gatos comenzaban a moverse con demasiada confianza. Los animales de granja, como gallinas y patos, que antes deambulaban con tranquilidad, empezaron a desaparecer. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien comprendiera la nueva realidad. Los gatos no eran solo una solución, sino un nuevo desafío que nadie había previsto. Para entonces, su número ya había crecido exponencialmente. Sin depredadores naturales y con alimento abundante en la isla, los felinos se multiplicaban rápidamente. Lo que antes era un pequeño grupo patrullando los campos, ahora era una comunidad entera de gatos reclamando cada rincón como propio. Sus siluetas se podían ver sobre los tejados al atardecer, moviéndose en grupos organizados como si fueran los nuevos guardianes de la isla. El problema se agravó cuando los pescadores comenzaron a notar que los gatos acechaban los muelles, arrebatando el pescado fresco directamente de las redes. Algunos incluso aprendieron a esperar en la orilla cuando los barcos llegaban, listos para abalanzarse sobre los peces antes de que los pescadores pudieran descargarlos. «Ahora son ellos quienes nos cazan a nosotros», murmuró un viejo isleño, viendo cómo un grupo de gatos se disputaba un pez recién capturado. La comunidad comenzó a dividirse. Algunos seguían viendo a los gatos como protectores y compañeros, argumentando que su presencia había salvado a la isla del desastre que representaban las ratas. Pero otros comenzaron a preocuparse, viendo cómo estos pequeños depredadores estaban tomando un control silencioso sobre todo lo que los rodeaba. Los ancianos de la isla convocaron otra reunión, esta vez para discutir un problema que nadie había anticipado: ¿qué hacer cuando la solución se convierte en un nuevo peligro? La isla, que alguna vez había sido un refugio de equilibrio natural, comenzó a transformarse de manera inesperada. Con la desaparición de las ratas, el ecosistema había cambiado drásticamente, y con ello, una nueva amenaza se cernía sobre la comunidad. Sin depredadores naturales que los controlaran, los gatos comenzaron a reproducirse de manera descontrolada, expandiéndose más allá de lo que cualquiera había previsto. Al principio, la comunidad no lo vio como un problema. Los gatos seguían cazando de noche, patrullando los caminos y moviéndose con la misma destreza con la que habían acabado con las ratas. Pero con el tiempo, su número creció tanto que ya no era extraño ver decenas de ellos en un solo callejón, o encontrar camadas de gatitos en rincones inesperados. Los primeros en notar el impacto fueron los observadores de aves. La isla, que antes estaba llena de vida con bandadas que migraban y anidaban en los árboles, comenzó a quedarse en silencio. Los cantos matutinos, que siempre anunciaban el inicio de un nuevo día, se volvieron escasos. Los habitantes empezaron a encontrar plumas esparcidas en los campos y nidos abandonados con huevos destruidos. Pero el problema no terminó ahí. Con la caza de aves en aumento, otros animales comenzaron a desaparecer. Los pequeños mamíferos que formaban parte del ecosistema de la isla se volvieron cada vez más raros, y pronto los gatos ya no solo cazaban por necesidad, sino por instinto. Los agricultores también fueron testigos de la invasión. Durante la noche, los gatos deambulaban por los campos, no para cazar ratas, sino simplemente porque el territorio ya les pertenecía. Se metían entre los cultivos, escarbaban en la tierra y, en algunos casos, destrozaban los sistemas de riego al jugar con las tuberías y depósitos de agua. Lo que antes eran pequeños grupos de gatos ahora se había convertido en una presencia incontrolable. Los pescadores no tardaron en sufrir las consecuencias. En los muelles, los gatos se congregaban en grandes números, esperando a que los barcos regresaran con la pesca del día.
ya no tenían miedo de los humanos. Se subían a los botes, se colaban entre las redes y, en algunos casos, incluso arrebataban los peces de las cestas antes de que los pescadores pudieran descargarlos. El alcalde Idoy, quien había convocado la primera reunión para resolver la crisis de las ratas, ahora enfrentaba un dilema completamente distinto. Los gatos, que alguna vez fueron la solución, se habían convertido en los nuevos dueños de la isla. En la plaza central, la comunidad se reunió nuevamente para discutir la creciente preocupación. Algunos aún defendían a los gatos, argumentando que habían salvado la isla del desastre anterior. Otros, en cambio, comenzaban a exigir medidas para controlar su número antes de que la situación se descontrolara por completo. El Consejo de Ancianos escuchó los testimonios de los afectados, agricultores que veían sus campos invadidos, pescadores que perdían parte de su captura, y observadores que notaban la desaparición de las especies nativas. Fue entonces cuando surgió la pregunta que nadie quería hacer: ¿cómo se controla una población que ha crecido más allá de lo previsto? Algunos propusieron trasladar a los gatos a otras partes de la isla, pero pronto quedó claro que no había suficiente espacio para contenerlos. Otros sugirieron traer depredadores naturales para restablecer el equilibrio, pero la idea fue rechazada de inmediato. Después de todo, la última vez que introdujeron un animal para solucionar un problema, la situación solo había empeorado. El debate se tornó cada vez más tenso. Los habitantes se dividieron entre aquellos que veían a los gatos como un peligro ecológico y aquellos que se habían encariñado con ellos, viéndolos como parte de la vida en la isla. Pero mientras discutían, los gatos seguían multiplicándose, reclamando cada rincón como suyo, transformando la isla en un reino donde ya no eran los humanos quienes gobernaban. Las noticias sobre la inusual transformación de la isla comenzaron a extenderse más allá de sus costas. Científicos, biólogos y ambientalistas de diversas partes del mundo se interesaron en la crisis ecológica que se estaba desarrollando en aquel pequeño paraíso. Lo que había comenzado como una solución ingeniosa a un problema de plaga se había convertido en un experimento de equilibrio ecológico fuera de control. Cuando los primeros especialistas llegaron, quedaron asombrados ante lo que vieron. Miles de gatos caminaban libremente por las calles, trepaban a los techos de las casas, dormían en los mercados y acechaban en las sombras esperando una presa. Se habían convertido en los amos del lugar, desplazando no solo a la fauna local, sino también a los propios habitantes, quienes cada vez tenían más dificultades para mantener su modo de vida tradicional. Las reuniones con la comunidad fueron intensas. Los científicos presentaron propuestas que, según ellos, ayudarían a restaurar el equilibrio sin dañar a los felinos. La primera y más evidente solución era un programa masivo de esterilización. Si lograban reducir la tasa de reproducción, podrían evitar que la población siguiera creciendo sin control. Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos residentes, especialmente los ancianos, se oponían a la intervención humana en lo que consideraban un proceso natural. Argumentaban que los gatos habían llegado a la isla para resolver un problema y que su presencia era parte de la evolución del ecosistema. Según ellos, la naturaleza debía seguir su curso sin interferencias externas. Otros, en cambio, insistían en que se necesitaban medidas urgentes. El turismo comenzaba a decaer, pues las historias de la Isla de los Gatos habían pasado de ser un atractivo curioso a convertirse en una advertencia sobre un ecosistema colapsado. Los campos agrícolas sufrían daños constantes, y algunos alimentos comenzaban a escasear debido a la alteración en la cadena alimenticia. El alcalde Idoy intentó mediar en el conflicto, organizando asambleas para escuchar a todas las partes. Pero a medida que las discusiones avanzaban, la tensión en la isla crecía. Se formaron dos bandos opuestos, los que apoyaban el control de la población felina y los que querían que los gatos siguieran viviendo sin restricciones. Las conversaciones pronto se convirtieron en enfrentamientos acalorados. Los defensores de los gatos acusaban a sus opositores de querer exterminarlos, mientras que los partidarios de la regulación advertían que, si no se hacía algo pronto, la isla quedaría completamente fuera de control. Mientras tanto,
la situación seguía empeorando. Las noches se llenaban del sonido de maullidos y peleas territoriales entre los felinos. La escasez de presas naturales los llevaba a competir entre ellos, volviéndose más agresivos y osados. Ya no se limitaban a cazar en los campos o cerca de la costa, ahora se aventuraban dentro de las casas, en busca de comida. La comunidad estaba al borde del colapso. Sin consenso, sin soluciones inmediatas y con una crisis que crecía cada día, los habitantes de la isla se enfrentaban a una pregunta que definiría su futuro: ¿tomarían el control y restaurarían el equilibrio, o aceptarían su destino como meros espectadores de un reino donde los gatos gobernaban? El auge del turismo en la isla no tardó en transformar su dinámica por completo. Lo que alguna vez fue un lugar tranquilo y autosuficiente se convirtió en un destino exótico y único en el mundo. La historia de la Isla de los Gatos se propagó como un fenómeno viral a través de redes sociales, documentales y artículos en revistas de viaje. Turistas de todos los rincones del mundo querían visitar aquel misterioso paraíso felino, donde miles de gatos convivían con los humanos en un equilibrio aparentemente armonioso. Las calles del pueblo principal, antes tranquilas y despejadas, ahora estaban repletas de visitantes con cámaras en mano, fascinados por la cantidad de felinos que deambulaban libremente por las plazas, los muelles y los mercados. Los lugareños, que al principio recibieron a los turistas con entusiasmo, pronto descubrieron que la llegada masiva de extranjeros traía consigo nuevas oportunidades, pero también problemas imprevistos. La economía local experimentó un auge sin precedentes. Se abrieron hoteles y restaurantes temáticos, se organizaron recorridos guiados por la isla donde los turistas podían alimentar a los gatos y tomarse fotografías con ellos. Se vendían recuerdos, camisetas y toda clase de souvenirs con la imagen de los felinos que ahora eran los protagonistas absolutos de la isla. Algunos habitantes comenzaron a dedicarse exclusivamente al cuidado de los gatos para atraer visitantes, mientras que otros se convirtieron en guías turísticos, aprovechando la creciente demanda de experiencias relacionadas con los animales. Sin embargo, con la llegada del turismo también llegaron nuevos desafíos. La infraestructura de la isla, diseñada para una comunidad pequeña y autosuficiente, no estaba preparada para recibir a miles de visitantes al año. Los recursos naturales comenzaron a escasear, el agua potable se convirtió en un bien preciado, los alimentos que antes eran suficientes para la población ahora tenían que ser importados a precios más altos, y la contaminación empezó a afectar la calidad de vida de los isleños. Las playas, antes vírgenes y prístinas, comenzaron a llenarse de basura. Los turistas dejaban restos de comida que alteraban la dieta de los gatos, quienes ahora no dependían tanto de la caza sino de las sobras que les ofrecían los visitantes. Esto provocó un cambio en su comportamiento, muchos felinos perdieron su instinto cazador y se volvieron más dependientes de los humanos, mientras que otros, acostumbrados a la abundancia de alimento, se volvieron más agresivos entre sí, peleando por territorio y comida. Además, la afluencia de personas trajo consigo enfermedades y parásitos que antes no existían en la isla. Algunos gatos comenzaron a enfermar y, sin una infraestructura veterinaria adecuada, los brotes de infecciones se propagaron rápidamente. Los residentes, preocupados por la salud de los animales que se habían convertido en símbolo de la isla, comenzaron a organizar campañas de vacunación y desparasitación con la ayuda de organizaciones internacionales de bienestar animal. Con el tiempo, la isla se volvió completamente dependiente del turismo. Los ingresos que generaba la llegada de visitantes se convirtieron en la principal fuente de sustento para la comunidad, desplazando la agricultura y la pesca como las actividades económicas principales. Muchos isleños, que antes vivían de la tierra y el mar, ahora trabajaban en el sector turístico, vendiendo productos a los visitantes o gestionando alojamientos. Pero esta dependencia también generó incertidumbre. ¿Qué pasaría si el interés por la isla disminuía? ¿Podrían los habitantes volver a su antigua forma de vida si el turismo dejaba de ser rentable? La comunidad comenzó a preguntarse si estaban sacrificando demasiado a cambio de la prosperidad económica. Mientras los gatos seguían multiplicándose y la isla se llenaba de visitantes,
la pregunta sobre cómo manejar el futuro de la isla se volvía cada vez más urgente. ¿Podrían encontrar un equilibrio entre la conservación del ecosistema, la presencia de los gatos y el turismo creciente? ¿O sería solo cuestión de tiempo antes de que la isla colapsara bajo el peso de su propio éxito? El equilibrio no se alcanzó de la noche a la mañana. Fueron necesarios años de prueba y error, debates intensos entre los habitantes y la intervención de expertos en ecología, turismo y bienestar animal. La isla había cambiado drásticamente desde la llegada de los gatos. De ser un lugar tranquilo y autosuficiente, pasó a convertirse en un destino turístico abarrotado, con problemas ambientales y una sobrepoblación felina que amenazaba el equilibrio natural del ecosistema. Pero con el tiempo, los residentes se dieron cuenta de que si no tomaban medidas drásticas, su hogar podría volverse inhabitable. El primer paso fue controlar el turismo. Se establecieron restricciones en la cantidad de visitantes que podían ingresar a la isla cada año. Las autoridades locales implementaron un sistema de permisos y cuotas para evitar el turismo masivo que estaba desgastando los recursos naturales y afectando la convivencia con los gatos. Se crearon senderos específicos para los turistas, reduciendo su impacto en la flora y fauna, y se establecieron normas estrictas para la gestión de residuos y el respeto hacia los animales. Simultáneamente, se puso en marcha un programa de control de natalidad para los gatos. Con la ayuda de veterinarios y organizaciones de bienestar animal, se llevó a cabo una masiva campaña de esterilización. Miles de felinos fueron intervenidos para frenar el crecimiento descontrolado de la población. Esto no solo redujo la presión sobre los recursos de la isla, sino que también mejoró la salud general de los gatos, evitando enfermedades y peleas territoriales. Pero la medida más innovadora fue la creación de zonas especiales para los felinos. En lugar de permitir que los gatos vagaran sin control por toda la isla, se designaron áreas específicas donde podían vivir libremente sin afectar la biodiversidad. Estas reservas felinas estaban equipadas con refugios, zonas de alimentación y atención médica, asegurando el bienestar de los animales sin interferir en el equilibrio natural de la isla. Los turistas aún podían visitarlas, pero de una manera regulada y supervisada, minimizando el impacto en el ecosistema. Con el paso del tiempo, la isla comenzó a recuperar su armonía. La biodiversidad, que había sido amenazada por la sobrepoblación de gatos, empezó a estabilizarse. Las aves regresaron, los cultivos volvieron a florecer y los residentes aprendieron a convivir de manera sostenible con sus nuevos compañeros felinos. El turismo, aunque más controlado, seguía siendo una fuente de ingresos importante, pero ahora se manejaba de manera responsable, priorizando la conservación y el respeto por la naturaleza. Los habitantes de la isla comprendieron una lección invaluable: la importancia de mantener el equilibrio entre el ser humano y su entorno. Lo que había comenzado como una crisis se convirtió en un ejemplo de cómo la intervención humana, cuando se realiza con conciencia y planificación, puede corregir sus propios errores y restaurar la armonía en un ecosistema. Ahora, cada atardecer, cuando los gatos se reúnen en sus refugios y los habitantes contemplan el océano, la isla sigue contando su historia. No es solo la historia de una invasión de ratas o de un ejército de gatos, sino la historia de una comunidad que aprendió a escuchar a la naturaleza y encontró una manera de coexistir con ella.